Bien, buenos días, tengan todos ustedes. Distinguido público, muchas gracias por invitarnos a mostrarles los resultados que hemos venido nosotros obteniendo en el Instituto Meteorológico Nacional relativo al monitoreo del cambio climático y la variabilidad climática, igualmente a las proyecciones climáticas futuras, que son proyecciones que estamos extendiendo hasta finales de este siglo, que creo que es suficientemente para planificar desde este momento las medidas de mitigación y adaptación que se pueden tomar al respecto. Bien, aunque mi exposición trata específicamente de escenarios futuros, quisiera hacer una introducción de un diagnóstico previo sobre el cambio climático para ambientarnos un poco con el tema. Sabemos que es un tema quizá un complejo, muy científico, pero trataré de ser lo más explícito para que puedan comprender el contexto del asunto. Bien, quisiera iniciar con esta advertencia que es de suma importancia y que realmente estamos ya percibiendo desde hace varios años, que el calentamiento y su consecuencia, el cambio climático, representan la mayor amenaza climática que está afrontando la sociedad de este siglo. Eso es un hecho pues, ya comprobado realmente en las investigaciones y el diario vivir que tenemos todos. Bien, esta figura nos muestra que realmente los años más calientes no los podemos encontrar hace unos 10, 15, 20 o 40 o 50 años. Los años más calientes que ha percibido la Tierra en todo el desarrollo histórico desde que existen instrumentos meteorológicos en 1860, cuando se empezaron a hacer mediciones reales de la temperatura. Noten que los años más calientes son estos, los que tienen a su mano izquierda. Comenzamos con el año 2010. El año 2010 es un año reciente, acabamos de tenerlo hace unos 3 años, seguido del año 2005, años que realmente acaban de suceder. Entonces, lo que esto nos muestra es que efectivamente cada año que pasa es un año que supera en términos de temperatura al anterior. Y estamos viviendo precisamente esta sociedad actual, el cambio climático, que realmente, como podemos apreciar, cada año se presenta de una forma cada vez más severa y significativa. Bien, esta figura es un mapamundi de todo donde se mapea las variaciones de la temperatura que se han presentado desde el año 1900 hasta el año 2005. Y lo que nos quiere mostrar es realmente aquellas zonas que se han realmente calentado más y por supuesto también tenemos zonas donde hay enfriamientos, pero si ven todo el planisferio, todo el planeta está pintado de color amarillo o rojo. Eso quiere decir que las temperaturas han aumentado desde el año 1900, en algunos casos mucho más fuertes, como aquí cerca de las zonas árticas, que son las regiones que se han calentado relativamente más que otras. En el círculo está encerrado Centroamérica y podemos apreciar en esta escala de colores que tenemos variaciones que ahorita a lo máximo son de 1 grado centígrado, o sea, variaciones donde la temperatura ha aumentado 1 grado centígrado desde el año 1900. Bien, esta figura es también muy importante porque nos muestra realmente cuál es la señal, la clave del cambio climático. Nos muestra las variaciones de la temperatura, imagínense, desde el año 1000 después de Cristo, las variaciones de temperatura que hemos tenido hasta el año 2000. Y vemos que estas variaciones de temperatura realmente se mantuvieron relativamente, podríamos decirle, frescas. Esta es la línea que nos define qué es lo caliente aquí arriba y qué es lo fresco. Y vean que hubo variaciones donde siempre nos mantuvimos debajo de esa línea de relativo confort o frescura. Sin embargo, algo sucedió y fue extraordinario el cambio a partir del año 1900, donde dejamos ese régimen de relativa confort a un régimen donde la temperatura empezó a aumentar de una manera extraordinaria, situación que nunca se había visto en los registros anteriores que datan de 100.000, 200.000, hasta 500.000 años antes de nuestra historia presente, que se haya producido un aumento de temperatura de esta naturaleza. Un matemático diría que eso es un aumento exponencial, pero eso ya está más lejos de un aumento exponencial, es un aumento
bastante drástico, que en este momento, como pueden ver, a nivel del hemisferio norte supera el medio grado de aumento de temperatura. Que para ustedes quizá medio grado pues, no es algo significativo, pero estamos hablando del sistema climático que en términos relativos es como decir que el planeta está experimentando una fiebre o como le llamamos, ¿verdad?, coloquialmente una calentura que podría en términos comparativos superar los 39 grados si estamos hablando de una persona. Eso es para que podamos entendernos, ¿verdad?, en términos relativos. Pero bien, nos preguntamos entonces qué o quién produjo este aumento considerable de la temperatura en un relativo periodo muy corto de tiempo. Bueno, en eso hay un consenso científico muy bien establecido, como lo indica esta diapositiva. El calentamiento global, por lo menos el de los últimos 100 años, se atribuye específicamente a actividades antropogénicas, eso quiere decir actividades humanas. En esto hay un consenso, como les decía, pues casi mayoritario. Por supuesto, hay científicos y organizaciones que no creen en el cambio climático, pero sí en el calentamiento global, en el sentido de que las atribuciones del calentamiento global no son necesariamente antropogénicas. Estos son lo que argumentan los escépticos. Pero en la gran mayoría de investigaciones científicas hay un consenso en que realmente el origen de ese aumento de temperatura realmente es antropogénico, porque es precisamente en ese periodo donde comenzamos a quemar combustibles fósiles de una forma bastante alta, extraordinaria. Bien, eso se refleja en lo que llamamos los gases de efecto invernadero, que es precisamente el impacto humano, la influencia humana en el calentamiento global. Las emisiones de gases de efecto invernadero que se monitorean básicamente estos que vemos aquí, el metano, los óxidos nitrosos, pero principalmente el dióxido de carbono, que es el que está en mayor porcentaje en la atmósfera, con un 64%. Algo muy importante de entender es que estos gases, una vez que se emiten a la atmósfera, permanecen ahí por mucho tiempo. En el caso del dióxido de carbono, observen que permanece 500 años. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este momento pudiéramos limitar o disminuir, ¿verdad?, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático va a continuar, precisamente por ese efecto de que estos gases van a permanecer todavía en la atmósfera 500 años más una vez emitidos. Bien, dentro de esta figura nos muestra cuáles son los países mayores emisores de gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono. Y en la lista, ¿verdad?, aparece China continental y los Estados Unidos. En el caso de Costa Rica, la huella de carbono, nuestra participación en las emisiones de gases de efecto invernadero realmente es muy pequeña, aproximadamente menor al 0.1%, comparado con países como China o los Estados Unidos. Sin embargo, algo muy importante es esta diapositiva. Si bien las emisiones que emite nuestro país son muy pequeñas, pero lo cierto es que el nivel de riesgo por desastres climatológicos es de los más altos en todo el planeta. De hecho, en esta figura que están ustedes viendo, aparece Costa Rica con un nivel muy alto por amenazas de índole climática. Entonces, el efecto es relativo, ¿verdad? Inversamente proporcional. A menor emisiones, sin embargo, tenemos un nivel de riesgo climático muy alto. Bueno, el calentamiento y los gases de efecto invernadero pues se explican por medio del efecto invernadero. Quizá ustedes tengan la idea de lo que es un invernadero. El invernadero es un sistema que permite entrar la radiación solar sin ninguna limitancia, pero una vez que esos rayos solares inciden sobre la Tierra y se devuelven a la atmósfera, pues ahí esos gases sí limitan la liberación de la radiación solar fuera de la atmósfera, de modo que la radiación queda encerrada y eso hace que la Tierra se caliente
gradualmente. Y conforme aumenta este grosor de los gases de efecto invernadero, pues mayor va a ser entonces la cantidad de radiación encerrada en la Tierra y por lo tanto eso es lo que explica por qué están aumentando las temperaturas a nivel mundial. Bien, se tiene como certeza que realmente las temperaturas siguen el ritmo de las concentraciones de dióxido de carbono. Aquí vemos esta figura bastante interesante que nos muestra cómo fue el comportamiento de las temperaturas hace 300.000 años a partir del presente. Y vean que en rojo se muestra cómo han sido las variaciones de temperatura y en azul las concentraciones de dióxido de carbono. Y ahí evidentemente nos damos cuenta que esto es cierto. La temperatura reacciona a las concentraciones de gases de efecto invernadero. Algo muy interesante también es que veamos al final de este ciclo, en el momento actual, la medición del año 2007 indicaba que teníamos 383 unidades de dióxido de carbono que se miden en partes por millón. Vean que en el registro histórico, desde hace más de 300.000 años, no habíamos llegado a ese nivel de dióxido de carbono en el que estamos actualmente, lo cual nos demuestra que la temperatura, pues si así se ha comportado en los casos anteriores, pues imagínense, la temperatura va en cualquier momento, o ya lo está haciendo, aumentando y siguiendo el ritmo con que sigue las concentraciones de dióxido de carbono. Bueno, aquí lo vemos un poco más cerca, desde el año 1800, y vemos efectivamente cómo la concentración de dióxido de carbono sigue o va de la mano con el aumento de la temperatura. Bien. Este año, estas son figuras de este año, alcanzamos ya el nivel, les decía que en el año 2007 llegábamos a 387 partes por millón, pero en mayo de este año, finales de mayo de este año, vean que ya llegamos a la línea de los 400 partes por millón. Se supone que en las proyecciones de cambio climático para finales de siglo, esto es más o menos como se va a duplicar, ¿verdad? Vamos a tener el doble de esta cantidad de dióxido de carbono si seguimos con el ritmo actual de emisiones. Bien, aquí podemos ver cómo varían las emisiones de dióxido de carbono año a año y la tendencia que sigue realmente en el largo plazo. Vemos que las variaciones de dióxido de carbono realmente tienen un ciclo estacional. Hay momentos en que está más bajo, otros momentos en que está más alto. De hecho, aquí podemos ver la variación estacional. El dióxido de carbono a nivel mundial siempre llega a niveles máximos en el mes de mayo y luego disminuye. Pues sucede que con esta situación del cambio climático, estos niveles máximos cada año que pasa está más arriba. ¿Lo ven? El nivel máximo del año pasado pues está más abajo que el nivel máximo de este año, lo cual demuestra que efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero no han parado ni se han estabilizado tampoco, siguen en un ritmo que cada vez es mucho más alto. Bien, esas son conclusiones que van a salir en el quinto informe de evaluación de este organismo de las Naciones Unidas, que es el IPCC. Es un organismo científico que se encarga de estudiar el cambio climático, hacer reportes. Este informe no ha salido porque se está ahorita en revisión, pero ya se han adelantado algunas conclusiones que aquí les muestro. Por ejemplo, la primera, que el calentamiento mundial desde 1901 al 2012 ha sido de 0.85 grados centígrados, pero con una incertidumbre que está indicada en este intervalo. Además, lo que ya habíamos visto, los 11 años más calientes desde 1860 ocurrieron precisamente en la primera década del presente siglo, es decir, entre el 2000 y el 2012. Se reconoce al 2010 y al 2005 como los años más calientes desde 1860. Además, se ha producido una disminución en la tasa de aumento de la temperatura recientemente entre 1998 y 2012. Esto lo han tomado los escépticos para decir que el cambio climático se ha detenido y que por lo tanto no existe tal cambio climático, porque las temperaturas se han estabilizado y más bien están augurando que nos acercamos hacia una era de hielo, cosa totalmente inaudita.
dado que el sistema climático lo que está haciendo es respondiendo a lo que llamamos un fenómeno de variabilidad climática. Son fenómenos de muy corto plazo que lo que hacen es disminuir por algunos años las temperaturas del planeta. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando hay erupciones volcánicas muy grandes a nivel mundial. Cada vez que se emiten cenizas a la atmósfera, esas cenizas lo que hacen es precisamente evitar que la radiación solar entre a la atmósfera y por lo tanto la Tierra se enfría. Pero eso es temporal. Por eso los científicos creen que esta disminución o estabilización de las temperaturas que hemos tenido entre el 98 y el de 2012 es temporal y es debido a este fenómeno, a una frecuencia de eventos de la Niña, que es el evento contrario al Niño. Bien, señales del cambio climático en Costa Rica, bueno, abundan las señales, pero en términos de temperatura podemos darnos cuenta en esta figura, principalmente la de la derecha, que nos muestra cómo han sido las variaciones de temperatura en nuestro país. Y lo que nos quieren indicar estos triangulitos es que las temperaturas han aumentado en todo el país, pero particularmente las temperaturas nocturnas. Es ahí donde vemos la mejor definida la señal del aumento de temperaturas en nuestro país. No tanto el aumento en la temperatura diurna, que es la temperatura que nosotros llamamos la máxima. Es decir, durante el día la señal de cambio climático no es tan evidente como durante la noche. Es decir, estamos presenciando o viviendo noches cada vez más calientes. Bien, esos son datos también las variaciones de la temperatura que hemos tenido en periodos de 30 años en puntos muy distintos del país, como el aeropuerto Juan Santamaría, donde el aumento en 30 años ha sido de 7 décimas de grado. Sin embargo, si nos vamos a regiones más inhóspitas, donde no hay población, como por ejemplo el volcán Irazú, la variación es todavía mucho más fuerte. Lo que nos quiere decir es que en zonas altas, sobre todo en este caso montañosas, el aumento de la temperatura es todavía mucho mayor que en zonas más bajas. Bien, señales también de que en el país tuvimos nieve en el Irazú, existen por evidencias de investigadores que viajaron al Irazú entre 1853 y 1854 y nos dejaron estos relatos donde ellos encontraban nieve en los meses de diciembre y enero, cosa que en este momento no se puede ver. Bien, en términos de lluvia también hemos encontrado como un escenario de lluvia actual, el que les muestro en esta figura, donde vemos dos particularidades muy bien diferenciadas. Una de ellas, la condición seca que se está registrando en la parte noroeste del país, igual aquí en los alrededores del Golfo de Nicoya, que son regiones que según esta escala han experimentado una disminución de la lluvia bastante significativa. Es decir, son regiones que cada vez se están secando más, según registros que llevamos desde el año 1961 hasta el 2005 que hicimos el corte. Pero la señal en términos de lluvia es muy heterogénea. Vimos que en temperatura es más homogénea, es de aumento, pero en lluvia no. Tenemos dos patrones, uno de sequías y el otro, por el contrario, de aumento de precipitaciones. Y esa señal de aumento es la que se observa en la provincia de Limón, pero particularmente lo que es Limón Centro y lo que es la parte sur de esta provincia, donde más bien ahí las lluvias están aumentando en niveles bastante extraordinarios. Tanto que la frecuencia de inundaciones en esta zona es muy significativa y cada año vemos impactos de las inundaciones. Bien, vamos a entrar rápidamente a los escenarios y para crear los escenarios de cambio climático futuro, nosotros hacemos uso de variables, aunque ustedes no lo crean, variables socioeconómicas. Es decir, el cambio climático, si bien depende de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero esas emisiones a su vez dependen de variables socioeconómicas. Entonces ustedes ven aquí, por ejemplo, diferentes tipos de escenarios que están en función de esas emisiones, pero cada uno de ellos toma en cuenta variables como la población, la economía y otra serie de elementos como la gobernanza, la tecnología, es decir, elementos que no son del nada meteorológicos, pero que inciden en esa variable tan importante que son las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bien, para que vean algo muy interesante esta figura nos muestra cuáles han sido las emisiones reales de dióxido de carbono a la atmósfera entre 1980 y el año aproximadamente 2008. La línea negra nos muestra lo que realmente ha sucedido, mientras que las líneas en colores son esos diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero que aquí están denotados. El escenario de mayores emisiones es este que indicamos como A1F1, que es esta línea roja. Y si comparamos realmente lo que hemos emitido con lo que se había proyectado, realmente estamos en el rango más alto de emisiones de las proyecciones distintas que se habían hecho en el año 2000. Lo que quiere decir es que estamos realmente emitiendo cantidades en niveles que habíamos proyectado como escenarios muy extraordinarios y que realmente se están dando. Vean que los otros escenarios no están siguiendo el patrón actual. De modo que en las proyecciones climáticas, en nuestro caso en Costa Rica, hemos seguido más o menos escenarios altos de emisiones, dada la situación actual en que el planeta está haciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Bien, el reflejo de esas emisiones ya para futuro, en términos de temperaturas a nivel mundial, vean que son muy distintas. Esta, por ejemplo, que va desde el año 2000 hasta 2100, representaría las variaciones de temperatura si en el año 2000 hubiéramos detenido las emisiones. Este sería más o menos el panorama, pero realmente eso no es lo que vamos a tener, sino que lo que podríamos tener sería alguno de esos otros 4 escenarios, donde vemos que el escenario más pesimista, si lo podemos ver de esa forma, es el que nos lleva a las temperaturas a valores entre 3 y 4 grados de aumento con respecto a los niveles normales. Bien, esta es una figura que tampoco se ha publicado, va a salir el próximo año dentro del reporte del IPCC, que nos indica las nuevas proyecciones que ha hecho el panel intergubernamental de cambio climático respecto a las temperaturas. Y vean que en el escenario más pesimista, si lo comparamos con el anterior, que no llegaba a 4, en el nuevo escenario más pesimista supera el límite de los 4 grados, lo que significa que las proyecciones realmente se están acomodando a la realidad actual de que las emisiones efectivamente son más altas de las que hemos estado proyectando y como tal, la respuesta del sistema climático es hacia temperaturas cada vez mayores. Bien. Sí, vamos a cerrar entonces con estas últimas 2 ilustraciones que son las proyecciones a nivel nacional. Bien, la figura de la izquierda nos muestra, la proyección de la temperatura en un corto, que podríamos llamar de corto plazo. Hablamos del año 2011 al 2040. En términos de temperatura, vemos 2 escenarios. Uno donde el aumento va a ser de entre 1 grado a 1,5 grados, y vean que cubre prácticamente toda la provincia de Guanacaste. El resto del país se mantendría entre 0,5 y 1 grado. Para la lluvia, que es la figura de la izquierda, mantenemos el patrón que ya habíamos visto en la condición actual. Es decir, disminuciones de hasta un 15% en la provincia de Guanacaste y un aumento de un 10%. Claro, si nos proyectamos todavía más a finales de este siglo, la situación es todavía más difícil. El aumento en temperatura llegaría a 4,5 grados. Estamos hablando finales de este siglo, 2071-2100. Pero en términos de lluvia, vean que el patrón se vuelve cada vez más distante. La precipitación disminuiría en Guanacaste hasta en un 75%. Eso es un límite bastante extraordinario. Estamos hablando que con 75% de disminución, o sea, más de la mitad de la lluvia que cae actualmente en Guanacaste, ya estaríamos viendo en zonas de Guanacaste climas casi parecidos a un desierto, así como suena tan difícil. Y esta figura nos muestra realmente
¿qué es lo que esperaríamos en esa zona muy crítica que es lo más norte de Guanacaste? 250 milímetros al año. Actualmente esta zona experimenta unos 1.500 a 2.000 milímetros al año. O sea, estamos hablando de una disminución de más del 50% y 250 milímetros al año es lo que uno esperaría ver en zonas casi desérticas. Bien, muchas gracias.